centrales de México es acotar la hipertrofia del poder empresarial. El comercio, la empresa, son actividades necesarias, son actividades que tienen un lugar en la sociedad y que sin embargo han proyectado su lógica a todo lo imaginario y han distorsionado todo. Esto es lo que se llama el modelo neoliberal. ¿Qué pasa cuando una iglesia se vuelve empresa? Pues no, es decir, aquí tenemos un problema. La religión es una relación social con sus dinámicas propias, con sus lógicas propias. ¿Qué pasa cuando la educación se vuelve una mercancía? Estamos en un problema. Estamos en un problema porque entonces ya no tenemos, ya no estamos ante la obligación de educar a un país, sino estamos ante la tarea de vender educación a unos consumidores para tener una utilidad. Y los que puedan consumir que paguen, y los que no, que se vayan a la cocina, por ejemplo. Y hoy nos parece lógico y sensato que el conjunto de los medios informativos sean operados por sociedades anónimas, por empresas. Y estamos ante un problema serio, porque imagínense ustedes qué pasaría si el 98% de las estaciones de radio, de los canales de televisión y de los periódicos estuvieran en manos de las iglesias. ¿Qué clase de sociedad tendríamos? O que estuvieran en manos de... Bueno, eso a lo mejor está. El país en manos del narco, no van a estar los medios, por Dios, no van a estar las iglesias, no van a estar el deporte, no va a estar todo ahí metido, ¿no? Es decir, que todos los medios fueran deportivos, imagínense eso, ¿no? Porque el deporte también es una relación social. No, pues tú serías presidente. Serías secretario general de la ONU. En fin, tendríamos una distorsión en la lógica, de la ética en general, ¿no? Imagínense que todos los medios de información fueran panistas, periodistas, periodistas son... Sí, estamos entonces ante un problema muy serio porque se nos dice que la empresa es solo un vehículo para que sobre ella se monte un medio informativo y que una cosa es el Consejo de Administración y otra cosa es el Consejo Editorial. Y nos venden esta idea del periodismo gringo, del servicio objetivo, que aspira a la objetividad como máximo objetivo, como máxima meta, como si se pudiera ser objetivos cuando somos sujetos, no somos objetos. Cuando necesitamos de nuestra subjetividad para ordenar, catalogar, clasificar, discriminar la información. Hace poco a mí se me ocurrió hacer un tomo en un periódico objetivo. Realmente un periódico objetivo es muy simple, es un directorio telefónico. Pongan toda la información en orden alfabético y ahí tienen la objetividad periodística, ¿no? Y ni así porque que ven negritas, que ven flaquitas, el país empieza por la cosa, ¿no? Es decir, entonces, esto es un disparate. Y cuando se nos habla de los grandes modelos de la información, el New York Times, el Washington Post, etc., son Pravdas, son medios de Estado, con la única diferencia entre el Pravda de que ellos sí hacen dinero y el Pravda perdía. Pero cuando Bush dijo es que Saddam Hussein tiene medios de destrucción masiva, todos dijeron sí es cierto, tiene armas de destrucción masiva, mintieron con una impudicia, reprodujeron el discurso de Estado. ¿Y por qué? Porque tenían intereses empresariales con el gobierno, exactamente igual que en México. La diferencia no es tanta. Miren, ahí tienen el caso del País, un gran periódico. Los intereses empresariales lo necesitaron como punta de lanza, como buque insignia para el neodesembarco de los neocapitales, neoespañoles en el continente americano. Y vean qué clase de distorsiones de la realidad hace ese tipo de una película. Pone en primera plana una foto falsa de Hugo Chávez muerto 2 semanas antes de que se muriera, por Dios. El problema aquí es
que estamos entregándole todo el capital informativo, toda la riqueza informativa a un sector de la sociedad. A ese sector de la sociedad que le debería ser entregado el mando y el diseño o el rediseño de la organización de la sociedad. Y entonces hemos terminado por verlo todo como negocio. Hay cosas que no deben ser negocio. Hay cosas que no deben generar utilidades. El bienestar social no puede ser visto como un generador de utilidades monetarias, como un generador de dividendos, porque sus dividendos son de otra clase. Sus dividendos son para los nietos de los nietos, son para la subsistencia del país, son un asunto de seguridad nacional entendida esta no como una historia de espías, sino como una historia de viabilidad de un país en el mundo moderno. Se le ha entregado a esta lógica empresarial cosas tales como las cárceles. Ya Calderón está en esta lógica, y yo creo que se la va a seguir, porque es otro extenso de otra lógica. Una cárcel no debe ser manejada por empresarios, porque un empresario aspira legítimamente a expandir su mercado, y si una cárcel es manejada como empresa, entonces lo que van a tener son más presos. Esto pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, los dueños, los operadores, los concesionarios de cárceles están sobornando a la migra para que la migra les mande más indocumentados. Hay un documental sobre esto, busquen en YouTube. Porque por cada preso indocumentado que tienen, pues ganan lana, les pagan su mercado. Entonces, así como hay sectores de la sociedad humana que deben seguir siendo eminentemente empresariales, hay sectores que no deben serlo. Punto. Y hay otros en los que debe haber una pluralidad de actores sociales. Y a mí me parece que la información es uno de ellos. Me parece que la información debe concurrir los empresarios, por supuesto. Y quitémonos de hipocresías. Esos medios van a reflejar visiones empresariales, no hay problema. Podemos ser plurales. Pero creo que también hay que reflejar otras visiones de la condición humana. Creo que también hay que reflejar la visión, por ejemplo, comunitaria. Hay que reflejar las visiones educativas. Hay que reflejar las visiones gubernamentales. ¿Por qué no hay un trato igualitario a las empresas y a los gobiernos de los estados y de los municipios en esta parte? Esto que se está planteando en el pastel. ¿Por qué no se está planteando que las universidades deben ser actores centrales en el manejo de los medios? En una discusión ayer o anterior en este mismo foro, ya somos bien conocidos acá, tenía una experiencia con un compañero que decía, bueno, es que las radios públicas, las televisiones públicas son aburridas, las hacen mal, etcétera, etcétera. Sí, pero pues es que les dan 100,000 pesos para todo el año. El hecho es que el gobierno televisa le da cientos de millones de pesos en subsidios en la forma de impuestos no cobrados. Porque esas empresas son mucho más subsidiadas que los medios públicos, los medios sociales. Entonces, si queremos un país plural, un país incluyente, no permitamos el monopolio de la visión empresarial, equilibremos las cosas. Démosle un sitio a cada sector social, a cada lógica social. Y en esta lógica yo diría incluso hay que darle medios a los organismos religiosos, pues dénselos. Hay que darle medios a las instancias educativas, adelante. A las comunidades indígenas, a las cooperativas. Tenemos totalmente borrado el potencial de la cooperativa en este país. Tenemos borrado ese sentido gregario de una sociedad que ha sido llevada al individualismo extremo, a la competitividad feroz, a la ley de la jungla, en ese modelo neoliberal. Cuando hace todavía 20, 30 años era un país de colectividades, era un país de vecindades,
era un país de cooperativas, era un país de ejidos, era un país de comunidades indígenas, era un país de bancas, era un país de cooperativistas, era un país de familias extensas. Y esta lógica empresarial se ha ido imponiendo en todos los sectores. Y el problema con esta lógica es que si no la controlamos, si no la mantenemos dentro de límites aceptables, lógicos, etc., va a ir exigiendo más. La línea de dormido. Y cuando tiene dividendos de 30% va a querer de 50, y cuando tiene de 50 va a querer de 200, y cuando tiene de 200 va a querer de 500. Y fíjense que esto desemboca en algo muy terrible. Había un subsecretario de Agricultura, de Felipe Calderón, que tenía la virtud de la honestidad, y dijo en algún momento, oigan, el modelo de negocio es el narco, ¿eh? Los empresarios de México deberían aprender. Pues porque esos sí son rentables, esos sí son competitivos, esos sí son productivos, ¿no? Esos sí sacan un dividendo de 3,000% al mes. Es que no podemos permitir esto. Por el bien de las empresas privadas, por el bien del resto de los sectores sociales, debemos repensar el modelo. Y en el caso de los medios informativos, encuentro que es muy claro y es muy claro cómo se ha ido reemplazando la información por y a veces informar no es negocio. No siempre informar es un buen negocio. Entretener casi siempre lo es, y aún así no siempre. La Orquesta Sinfónica de México no es un buen negocio. ¿Qué hacemos entonces? ¿La vendemos al mejor postor? ¿La ponemos a ganar dinero? ¿Qué hacemos con la Orquesta Sinfónica si no es negocio? ¿De verdad? ¿La ponemos en las fiestas del Chapo? ¿Cómo hacemos rentable? ¿Cómo hacemos rentable el ballet nacional? No va a ser rentable nunca. Pero es necesario. Lo necesitamos como país. De la misma manera, a mí me parece que necesitamos medios que no necesariamente están en la lógica de la rentabilidad. Y a lo mejor tenemos que plantearlos en de mantenerlos, aunque hoy sea mala palabra hablar de subsidios. Bueno, es mala palabra cuando se trata de subsidios para entornos plurales, cuando se trata de subsidiar a Televisa o a Telmex o a Coca-Cola, entonces no hay problema, porque a eso sí lo subsidian por la vía de no cobrarles impuestos jamás, ni con el pétalo de un citatorio. Entonces me parece que esta reforma de telecomunicaciones lo que hace es reiterar, fortalecer, confirmar el sentido empresarial y corporativo en el que se ha venido desarrollando el conjunto del país. No dejan de hablar de competitividad en cada párrafo. Bueno, ya vale, o sea, la competitividad es importante, pero no es todo. La competitividad no garantiza la democracia, más bien lo obstruye en muchos casos, más bien la impide. No pueden hablar tantito de colaboración y de cooperación y de hablar solo de competencia, de hablar solo de competencia. Es una regla del mercado, está bien, pero no todo en el mundo es mercado, por Dios. Pero desde Salinas el país está metido en esa lógica, hasta el punto que el gran negocio terminó siendo vender a la población en el mercado mundial, exportándola o aquí en las y en esa lógica hubo que devaluar a la población porque no eran competitivos, no porque los chinos nos estaban ganando, y entonces vinieron las políticas de protección salarial y vinieron las políticas de quitarle valor agregado a la población, es decir, educación, salud, vivienda, servicios, derechos, conquistas, etcétera, para poderla malbaratar, para poderla sacar al mercado nacional.
Y la hemos devaluado tanto que hemos llegado al punto en que la vida no vale nada. A mí me parece que buena parte de esta violencia se explica por el hecho de que hemos devaluado sistemáticamente a la población hasta hacer pues, un país de ciudadanos desechables. ¿Por qué matan? Las matan porque se puede. Las matan porque son baratas. Porque son mujeres de 2,000 pesos mensuales. Porque ningún cuerpo policial en sus cabales va a gastar 20,000 pesos en una investigación policiológica, en investigar la muerte de una mujer que valía 2,000 pesos. Llegamos a estos extremos en ese empecinamiento. Creo que el libre mercado es un mecanismo de compensaciones, es un mecanismo de diálogo, incluso es un mecanismo hasta de encuentros afectivos que la humanidad no ha podido deshacerse de él, tal vez por la simple razón de que no debe deshacerse de él. Hubo intentos que terminaron en cosas muy monstruosas. A lo mejor no, es decir, tenemos que vivir con el mercado y entender que es una cosa que puede ser muy buena para la convivencia humana, que de hecho lo es. Pero ver a la humanidad como un mercado, ver a los medios de información como un gran mercado, es un gran error. Y esto lo dice párrafo tras párrafo, esa reforma se confunde todo, porque ya no se sabe si está regulando megahercios, ya no se sabe si está regulando derecho a la información, libertad de expresión, mete todo en una gran ensalada. Se propone garantizar la objetividad de la información, o sea, ¿a qué viene todo esto? Y eso, párrafo tras párrafo, tiene que haber competitividad, es un asunto de mercado. No necesariamente es un asunto de mercado. Es más grave, es más amplio. Yo así lo dejaría, y bueno, pues,